Respecto al control del lunes. Perfecto. Bueno, entonces, en ese marco, digamos, hay esta suerte de comparación, digamos, de los sistemas analógicos y los sistemas digitales. Ciertamente que esta discusión la va a ganar el rodear a los sistemas digitales. Hay lugares donde todavía por su tipo de servicio se necesitan los sistemas analógicos, pero obviamente los dispositivos basados en sistemas digitales son de menor tamaño, tienden a hacerse cada vez más pequeños. La información digital se almacena con más rapidez, con más precisión y con agregado de servicios. Yo a la información digital le puedo agregar información extra, si ustedes lo quieren, para dar más servicios sobre el mismo dato. Son más precisos los sistemas digitales. El diseño cada vez ocupa menos espacio y es más compacto, tiene mayor poder de procesamiento de señales, tienen mayor estabilidad. Los sistemas digitales son menos susceptibles al ruido, aunque y obviamente han mejorado la prestación. Disculpa a todos, a mí me tienen y me excede de un anfiteatro a otro porque el proyector, porque esto, y aunque ustedes pueden creer, me han avisado recién, entonces apostando que la mayoría viene de otra clase, como te vean, y bueno, ya no le meten más mensajes en WhatsApp, nada, que están en clase. Pero desde ya les digo que este tipo de desorganización no va con forma de ser ni soy el responsable. Eso es que no anden cambio, que empiecen más tarde. Sigo que estoy acá media hora antes de cada clase. Pero bueno, quiero que lo sepan porque, bueno, yo soy así, digamos. Trato de respetar al máximo los horarios de todos. Bueno, tiene una desventaja, sí, que hay que convertir las señales y los datos analógicos, al menos los datos analógicos, hay que convertirlos en datos digitales, para que se pueda procesar un sistema digital. Desventaja que es largamente justificada. Sí es cierto, digamos, que se necesita más ancho de banda muchas veces. ¿Por qué? Bueno, vos necesitas ancho de banda porque da más servicio. Ustedes piensen que una televisión analógica de hace 20, 30 años atrás necesita el 10% de ancho de banda que una televisión digital de 8K. Bueno, pertenece a distinto. ¿Coinciden conmigo? Bueno, obvio. En la medida que vos le vas agregando servicios de datos, tu sistema te lo permite, porque un sistema digital, bueno, dirá que paga más ancho de banda, digamos, por mayor calidad. Entre la ventaja de los sistemas analógicos, la instantaneidad, otra con el sistema analógico capturando temperatura, pero muestra al instante, los dispositivos son más económicos. Con respecto a la fidelidad, que el otro dice que es más manipulable, claro, como los datos digitales vos lo podés tratar con más herramientas, son más manipulables, para bien y para mal. Los datos analógicos son menos manipulables porque, digamos, si vos te pones a trabajar con mi voz, digamos, te va a ser más fácil para manipularla, pasarla al digital y ahí trabajar un poquito, que tomar mi voz y trabajarla con un sistema analógico. Bueno, ese sería el resumen.
hemos dicho dato, señal y sistema de transmisión. Sea cual fuera el sistema de transmisión, hay algo que hay que tener bien claro. Hay dos tipos de transmisiones, la sincrónica y la asincrónica. ¿Sí? Y su nombre un poco nos está indicando, así como cuando yo veo un video o veo un canal de YouTube o lo que sea, de forma asincrónica, lo veo cuando quiero. Una transmisión asincrónica yo la puedo transmitir sin una necesidad de tener coordinados los relojes o los timers de las placas de transmisión. Por lo tanto, en la transmisión asincrónica, el emisor siempre decide cuando le envían el mensaje, el receptor no sabe en qué momento le va a llegar el mensaje, puede estar haciendo otra cosa, pero sí sabe una cosa, digamos, y es que siempre va a haber un bit que va a indicar el arranque y va a haber un bit que va a indicar de alguna manera el final, ¿no? 1, 2 bits, eso depende del sistema, eso se puede, de hecho, los sistemas que son estándares usan, digamos, bit de arranque y bit de parada estándar, digamos. Después hay otros sistemas que son más propietarios, bueno, que se utilizan en determinados lugares, por ejemplo, hay un estándar Waymark, que ustedes lo encontrar, que a Argentina no, yo he leído ser de propietario, que funcionó muy bien, pero en Estados Unidos no lo usaba. Bueno, acá casi no se usa, y allá sí, y ellos tienen su forma de indicar los bits de parada de arranque en las condiciones asincrónicas. Y luego, obviamente en las condiciones asincrónicas, yo lo que puedo lograr es una transmisión económica, porque el receptor y el emisor va a ser más económico, menos inteligente, menores velocidades, siempre voy a estar procesando el bit de parada, el bit de final, y en contraposición están las transmisiones sincrónicas, ¿sí? Vuelvo a repetir, sea el sistema digital o sea analógico, estamos hablando del tipo de transmisión para que ustedes lo tengan en cuenta. En la transmisión sincrónica no hay bit de parada ni de arranque, ¿sí? En este tipo de transmisión, digamos, antes de enviar un conjunto de datos, se envían un conjunto de bits que son de sincronización, ¿sí? Entonces, permite sincronizar los relojes del emisor con los relojes del receptor gracias al sistema de bits de sincronización para que sepan perfectamente dónde comienza y termina un pulso. Y de esa manera yo puedo lograr altísimas velocidades. ¿Sí? ¿Por qué logro altísimas velocidades? Porque es un sistema mucho más limpio, porque es un sistema que no procesa parada y arranque y parada, porque es un sistema que tiene sincronizado luego que se prende bit los relojes del emisor y del receptor. ¿Hacia dónde vamos? Ya les dije, vamos hacia el mundo digital. Hace 20, 30 años atrás hablábamos de DSI en los microprocesadores. Yo le podía más o menos meter en un chip 100.000 componentes. BSI era Very Large Scale Integration, alguien escuchó hablar de BSI. Luego apareció la Ultra LSI, Ultra Large Scale Integration, ahí podía meterle en un chip hasta 1 millón de componentes. Luego, ya más o menos al fin de los 90 apareció Giga Large Scale Integration, GLSI, con lo cual vos podías meter más de 1 millón de componentes dentro del chip. Pero acá, sí. Toda esta pregunta de la anterior, de la transmisión sincrónica, es el mismo ámbito,
ser el mismo, la señal, van a ser siempre los mismos, simplemente tienen ese tipo de sincronización. No sé si me puedo explicar bien. Son la misma cantidad de bits siempre que se transmiten. Se transmite, ya vamos a ver en Ethernet, una cantidad de bits del limitador, digamos de frame, cada X cantidad de datos. Lo vamos a ver particularmente para esto. Pero son variables. No. Son todos iguales. Vos decís el tamaño del limitador, no. Cada estándar está definido, cuántos bits son, perfectamente definido. Cuando veamos Ethernet, vamos a ver, en más, no solo está definido cuántos bytes son, sino que también está definido la secuencia de 1 y 0. Porque obviamente tiene que haber un patrón para que la otra punta se dé cuenta que es un delimitador de bytes. O sea, tiene que haber algo que el otro diga, esto no es información. Este me está diciendo que está sincronizando el envío de datos. ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto. Bueno, hoy estamos hablando de Extremely Large Scale Integration. Luego tenemos un chip de Xeon, digamos, que son los chips de Intel para servidores, que, qué sé yo, pueden tener 64 CPU adentro, o 64 cores, ustedes han escuchado hablar, el Ryzen, el Thunderbolt, el Intel i5, i7, i9 que está ahora, ¿cierto? También toda una arquitectura de computadora, los cores, todo eso, bueno, uno de estos tiene 5.000 millones de computadores. O sea que hoy en día, si alguien me dice, ya también se hace propaganda, 29 por ahí de mayo, un día jueves, a las 7 de la tarde voy a dar una charla que espero que ustedes la escuchen, a quien le interese, por supuesto, a cómo se puede empezar a aplicar la inteligencia artificial en la red de telecomunicación. Y para ello usan el poder de cómputo de estos chips para marcar paquetes, para un montón de cosas. Entonces, el mundo digital no tiene discusión, acá dice provee integridad, permite mejor utilización del enlace a bajo costo. ¿Por qué? Porque yo puedo agrupar y trabajar con las señales digitales de una manera distinta que con la analógica. Entonces, voy a poder hacer algo que van a aprender en comunicaciones 2, que es muy importante, que es la multiplexión. Y, obviamente, con la puerta de un cambio, donde puede tener corriendo muchas señales digitales, y a mí me conviene como usuario que cada vez pueda correr más señales digitales ahí. ¿Por qué? Porque me van a cobrar más barato el servicio. Bueno, ahí habla la técnica de multiplexión, permite la integración de servicios, es decir, el mundo digital, y provee seguridad y privacidad. Porque yo sobre el mundo digital puedo realmente encriptar todo lo que yo quiero. O sea, vos, datos, videos, todo lo que yo quiera lo puedo encriptar. Cosa que no es imposible en el mundo analógico, pero es bastante compleja. Dicho esto, hay una suerte de cuadrito que es un resumen de lo que es el sistema de transmisión digital. Para destacar, la primera parte de este cuadro, o sea, la parte de acá arriba, habla de datos y señales. Entonces, cuando un dato es analógico, yo puedo generar una señal analógica. Dice que tengo, acá habla de que tengo dos alternativas: que señale que genere una señal analógica en el mismo espectro, o que lo codifique y lo genere mucho más arriba en frecuencia. Ya di 20 veces el ejemplo de la radio.
A partir del dato digital, yo puedo generar una señal analógica. ¿Quién hace esto? Los modelos analógicos. Aunque mucho más al alcance de ustedes. ¿Por qué? No de ustedes, asistir, padres, que tenían esos modelos de hay algunos aquí que no trabajan. Bueno, hay dos. ¿Sabes cuál pero esos modelos hay varios en los proveedores porque transitan cierto tipo de información. Bien. Para que llegue la señal mucho más lejos. De hecho, en la realidad, el dato digital, digamos, que genera en su casa, está pasándose a una señal analógica porque con la fibra pueden tener señales analógicas, digamos. Y como su casa está conectada a la fibra, pasa eso. Bien. Ahora bien, el dato analógico y la señal digital, bueno, los datos analógicos se codifican usando un circuito que se llama código. Cuando uso centrales telefónicas digitales. Y dato digital y señal digital puedo hacer dos cosas. O codificar con dos señales de voltaje distintas, o puedo codificar para producir una señal digital con las cualidades que yo quiero. O meterle toda la cantidad de niveles que yo quiera diseñar. Y hoy en día, obviamente, hay codificaciones muy complejas que algunas de ellas las vamos a ver. Respecto al cuadro de abajo, que también es un resumen, relaciona la señal con la transmisión. Entonces, si la señal es analógica y la transmisión es analógica, se propaga a través de amplificadores, tiene un tratamiento muy similar la señal analógica con la transmisión analógica. En cambio, la señal digital no se puede transmitir, la señal digital no se puede transmitir con un sistema analógico. La señal analógica y la transmisión digital, bueno, se asume, primero que nada, para que esto se pueda hacer, que los datos son digitales. ¿Sí? Y bueno, lo que hace el sistema de transmisión digital la va propagando a esa señal a través de qué? A través de repetidores. Es decir, equipos que pueden regenerar la señal de serie. ¿Cómo la regeneran? Porque agarran esa señal analógica y le recuperan los datos digitales. Entonces le sacan todo el ruido y genera de nuevo datos digitales. Lo modulan en una señal analógica y lo siguen transmitiendo a través del repetidor. Y bueno, el último ejemplo es la señal digital con el sistema de transmisión digital, que bueno, ya se lo dije varias veces. El ejemplo clásico es una red con switches. Alguien me preguntó, profesor, ¿cuáles son los repetidores? Una placa de red de un repetidor y una boca y un switch en un repetidor. ¿Por qué? Porque regenera la señal. Le da más fuerza a la señal. Yo podría poner en cascada podría poner dos notebooks con placa de red y de aquí tiene un cable de 100 metros para otra notebook y de aquí de la otra placa otros 100 metros hacia la notebook y tenerla a 200 metros. ¿Por qué? Porque las placas de red de la notebook actúan como bocas del switch. Bien. Bueno, hay una suerte de ejercicio muy básico, digamos, para que pongan qué dato va, qué no va. No requiere mucha. No vale la pena perder tiempo en eso. Es muy básico. Ustedes lo que van a ver, en general, va a ser una combinación de esta primera parte, como les decía ahora, porque van a estar de relacionar si hace falta repetidores, si hace falta amplificadores, qué pasa con el señal, Bueno, en todo sistema de comunicación real, la señal
recibida siempre va a ser diferente a la transmitida. ¿Sí? ¿Estamos con la programación? ¿Qué va a haber en el medio? En el medio va a haber perturbación. Las perturbaciones se pueden mitigar, algunas sí, otras no. ¿Sí? Por lo tanto, es probable que como consecuencia de esas perturbaciones, bueno, yo reciba un 1 en lugar de un 0 y viceversa. Cuando más es la velocidad de transmisión, una perturbación que dura al mismo tiempo t, obviamente hace muchísimo más daño que en ese mismo tiempo t la transmisión sea mucho más lenta. Por lo cual, bueno, cada vez que uno va mejorando la respuesta mejorando el sistema de transmisión y la generación de señales para lograr mayores velocidades, bueno, tiene que implementar aspectos técnicos para intentar mitigar todas esas perturbaciones que van a aparecer a lo largo del ecosistema, del sistema de comunicación. Bueno, ¿qué va a pasar con una perturbación? En una señal analógica va a perder, va a dejar de entender el sistema, y en una señal digital va a tener errores de eso o directamente va a dejar de interpretar, como basura, la clásica en una radio le habrá pasado que sintonizan un auto andado, un radio sintonizado, si suben a San Javier, o sea, 20 metros, no sé, ven que va perdiendo fidelidad, cerrado, que se pone ruido. Bueno, es casualmente ese ruido. En cuanto a los celulares, queda sin señal. Ahora bien, ¿quiénes son los padres de esa perturbación? Los padres de esa perturbación son la atenuación, la distorsión por retardo y el ruido. Nosotros vamos a poner foco en la atenuación, vamos a poner foco en ruido, vamos a trabajar con esos elementos, haciendo un par de ejercicios, jugando con eso, y las distorsiones por retardo tienen muchos ejercicios que son más que nada matemáticos, que no es el objetivo de esta materia, sino el objetivo de esta materia ya lo he contado muchas veces. Entonces, ¿qué es la atenuación? La atenuación básicamente es un problema de pérdida de fuerza o pérdida de energía de la señal. Cuando la señal viaja a través de cualquier medio, pierde energía debido al hecho de que es como que va surcando ese medio, ¿no es cierto? Va pasando por ese medio y bueno, pierde energía. El cobre por la resistencia eléctrica del conductor, o sea, en todo lo que ustedes conocen, se escuchó hablar del cable coaxial, del cable PP, la resistencia de los conductores hace, que esa energía se convierte en calor. Y entonces los cables que llevan esas señales se calientan, la resistencia esa aumenta cuando aumenta la frecuencia. Por lo tanto, las señales de cobre que están en frecuencia alta tienen más atenuación. ¿Qué quiere decir? Llegan más cerca a ser entendidas, a distancias más cercanas. A distancias medianamente lejanas dejan de ser entendidas, pierden toda su potencia, toda su energía.
La fibra óptica, ¿por qué? Atenúa. Porque cuando la luz de la señal choca en las paredes de la fibra óptica, se dispersa y pierde energía. Pero atención, es la que menos se atenúa. Y las ondas del radio pierden energía porque al esparcirse a lo largo del espacio, cada vez que se encuentra con algún objeto que la puede rozar, no necesariamente atravesar, le va quitando fuerza. Entonces, son tres elementos en donde se maneja el 95% del mundo y en donde se produce atenuación. Entonces, es deseable que la amplitud de la señal tenga mucha intensidad para que cuando viaje a lo largo de los elementos que tenga que viajar, pierda fuerza porque la va a perder, pero que en la otra punta del receptor sea capaz de interpretar un 1 y un 0. ¿Bien? La amplitud, acá la amplitud es potencia. ¿Sí? Es potencia que está medida en vatios o watts. Bien. Necesitamos que la señal sea lo suficientemente fuerte, sabiendo que se va a atenuar por dos motivos. Primero, por la distancia recorrida. Y el segundo motivo, porque la frecuencia alta de esa señal se va a atenuar más rápido que la frecuencia baja y en la otra punta me va a llegar no una señal tan bien definida. ¿Sí? Con respecto a la distancia, cuanto más distancia, más se debilita. Entonces yo tengo que, para superar esos problemas de distancia, tengo que poner amplificadores o repetidores según sea el sistema de transmisión. Pero hay algo que tengo que tener en claro. Porque me puede decir, bueno, tenemos repetidores, amplificadores que realmente inyecten potencia muy alta a la señal, de manera tal que ponga un repetidor aquí en Tucumán y el próximo estamos poniendo todo. Bueno, eso es imposible con la tecnología de hoy al menos. ¿Por qué? Porque después de determinada potencia y eso lo determina el estándar, el tipo de cable, el circuito se empieza a saturar. Entonces, estoy acotado, estoy acotado con potencia que dependiendo del estándar. Por esto les quiero decir que no puedo inyectar a la señal la potencia que yo quiero. Siempre voy a estar navegando entre la posibilidad de que la señal se transmita y se regenere y se amplifique bien hasta determinado punto. ¿Por qué? Porque si no voy a saturar todos los circuitos y en realidad no voy a estar mejorando la distancia. Con respecto a la frecuencia, como ya lo dije, la atenuación es mayor en las frecuencias altas. ¿Sí? En la señal analógica ya lo dijimos, pérdida de inteligibilidad, distorsión de la forma de la onda. En señal analógica se produce, el receptor comienza a no comprender cuando hay cambio de sentido de la señal, en señales digitales es menor la atenuación,
digamos, yo en un sistema digital, el dientecito que está más chiquito, puede llegar a entenderlo en el receptor, teniendo en cuenta que toma valores discretos. Pero sobre todo, el efecto de la atenuación en las señales digitales es menor, porque yo puedo generar una señal nueva y sacarle el ruido, cosa que no puedo hacer con la señal analógica ni con el sistema analógico. No le puedo sacar el ruido. Entonces ustedes dirán, entonces profesor, en la medida que va viajando a lo largo del sistema, si usted usa amplificadores, sí es cierto que va a estar amplificando la señal, pero también va a estar amplificando el ruido. Sí, es verdad. Después se va a ir atenuando. Y esto tenerlo en cuenta para probar el ejercicio. La pregunta es, ¿se atenúa la señal y se atenúa el ruido? Sí, o el ruido también se atenúa. Salvo el ruido que ya vamos a aclarar, salvo el ruido que está presente en forma constante en el medio, todo otro ruido también puede llegar a atenuarse. Pero si yo le vuelvo a aplicar un amplificador, voy a amplificar ese ruido y la señal. ¿Y dónde se juega la calidad de esa señal? En una relación que lo vamos a ver dentro de un ratito, que es la relación entre la potencia de la señal y la relación de la potencia del ruido. ¿Sí? Potencia de señal, potencia del ruido. La relación que hay entre esos dos, a mí me determina la calidad de esa transmisión. Así que en base a esa relación, ¿yo qué tendré que hacer? Igual, tendré que mejorar mi transmisor y mi receptor, tendré que ver de cómo mejorar la potencia de la señal, tendré que ver de cómo minimizar el ruido. Bueno, hay elementos. Acá hay un gráfico muy importante de la atenuación. Observen que el cambio TP en velocidades de hasta 1 megabit por segundo llega a atenuar 30 decibelios por kilómetro. Y aquí estoy poniendo una palabra nueva, decibelios. Si estamos hablando de atenuar que perdía fuerza la señal. Bien, alguien se imaginará si varía 5 watts, luego de recorrer vale 3 watts. ¿Cuánto perdió? 2 watts. Bueno, excelente. Pero en la vida real no se manejan con valores absolutos, sino que se manejan con valores relacionales. Yo les puse a ustedes en la plataforma un artículo de lectura obligatoria para entender todo esto, que es el artículo que habla de los decibelios. ¿Sí? Yo lo mismo lo voy a explicar ahora, pero les recomiendo que lo hagan. ¿Sí? Entonces, por kilómetro, me está coaciente de 0,5 milímetros. Esto está inventado, ¿no? Es decir, acá la rueda ya está inventada. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar bien su uso. El cable coaxial de 9,5 milímetros atenúa menos 20 a 25 decibelios y velocidad más alta. O sea que anda bastante bien. La fibra óptica es el espectáculo, es la que menos atenúa. Observen, acá la fibra óptica en frecuencia altísima, 180 y 370 teras, está atenuando 0,2, 0,5 decibelios por kilómetro, o sea,
nada. Yo sé que en la cabeza están diciendo que el decibelio ahora ya lo veo, pero y es por eso que la fibra óptica se usa para grandes distancias. ¿Cómo será importante el trabajo de la fibra óptica en este tipo de soluciones? Que ustedes saben que hay fibra óptica submarina tirada a través de todos los océanos, sepan que tirar fibra óptica por los océanos es uno de los tipos de trabajo más caros que hay. Es una locura. Las empresas que se dedican a eso son poquitas y si vienen y te llaman para tirar un cable entre Miami y, qué sé yo, y la costa sur de Londres, bueno, no quiero, ¿saben qué? Voy a dar el número, pero no quiero una matanza. Yo prefiero pasar por el acuerdo, me acuerdo un trabajo someramente, pero son 100 millones de dólares así, pero para arrancar, bueno, imagínense cuánta plata ganan los técnicos de todo el mundo para poder justificar y mantener. Después vamos a ver en otra clase la cantidad de fibra óptica que hay tirada en los mares. O sea, ahora bien, si la fibra óptica no tuviese esta atenuación tan chiquita, olvidar, no sería un medio de transmisión. Bien, bueno, vamos a ver. ¿Qué es decibel, digamos? Es una medida que te permite conocer la atenuación o la amplificación de una señal. ¿Sí? Generalmente se la usa para ver cuál es la pérdida de potencia, porque en general siempre hay atenuación. Alguien me dirá, che, dame un ejemplo donde hay solo ampliación. Bueno, te meto aquí el transmisor, aquí lo pongo al amplificador, el receptor lo pongo bien medio. Con eso puedo asegurar que la ganancia va a ser positiva. Bien. ¿Y qué pasa con el decibel? Y bueno, el decibel nace, tiene su historia, eso no va de alguna manera, digamos, lo descubrió Bell, él inyectó una energía en punta del cable de acero 9 milímetros, midió la energía que llegaba a la otra punta de ese cable, después de 10 milímetros se dio cuenta que la señal se reducía a 10%. Y le decidió llamarle Bell. Digamos, la comunidad le llamó Bell, está faltando a esa medida, que es una medida. Y bueno, ¿qué mide el decibel? El decibel mide la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida de un sistema. A esa relación, para hacerla adimensional, digamos, para que sea una verdadera relación, la aplica el logaritmo y la multiplica por 10. ¿Sí? Entonces, si el valor de A es positivo, lo que hay es una amplificación. Si el valor de A es negativo, lo que hay es una atenuación. ¿Sí? Todos sabemos que el logaritmo de un número mayor que 1 es, y el logaritmo de un número menor que 1, ya. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, potencia de salida 5, ¿sí? O sea, la P2 5.
y la P1 10. O sea, le metí 10 vatios de potencia y le saqué 5 vatios. ¿A qué igual a? Bueno, acá igual. Bueno, ¿cuál sería por ahí tiene una calculadora? Logaritmo de C5. ¿Cuánto es el logaritmo de C5? Menos 0,3. Bueno, multiplico por D. Bueno, menos 3 de B. Yo puedo jurarles por Dios a ustedes, que si yo ingreso una potencia y a la salida me devuelvo la mitad, la pérdida de ese sistema completo es de menos 3 de B. Y ahí es donde vale la relación, porque va a ser lo mismo 5 sobre 10 que 50 sobre 100, que 500 sobre 1000, y que lo que se cante en 5, lo que se cante en 10 a la que fuese. O sea que yo puedo asegurar con este tipo de dimensión que yo cada vez que hago medición y tengo una pérdida de 3 dB, el sistema me está perdiendo en medio la mitad de la potencia. Entonces, llamando al ingeniero, ahí me ha dicho Ortega que esto está mal, está perdiendo mucho, está inventando, ¿no es cierto? Y de eso se trata el decibel. Entonces, ahí ya empezamos a entender el gráfico este, que si aquí tengo una pérdida de 3 dB, bueno, acá está faltando un 5 menos, una de 7 dB, y acá una de 0,2. O sea que la pérdida en la fibra óptica es bajísima. La atenuación de la fibra óptica es baja. Bien. Ahora bien, sí, pero generalmente enseñamos, sobre todo la electromagnética, trabajamos con dos grandes dimensiones. Una es la decibelio vatio y la otra es la decibelio milivatio. ¿Por qué no les contamos un poquito qué es? Bueno, los decibelios que hemos visto que son magnitudes relativas. ¿Sí? Che, perdí la mitad, perdí un tercio, perdí un quinto, perdí un sexto, el 30%, lo que ustedes quieran. Bien. Pero hay veces, bueno, los fabricantes trabajan con estos valores, que lo que yo quiero saber es cómo se ha modificado esa potencia con respecto a un vatio. Entonces le llamo decibelio vatio. ¿Sí? Se lo usa mucho en las microondas terrestres. Un vatio es la base y arriba yo pongo la potencia. O sea, cuando yo hago el decibelio vatio y a mí me dan un valor, qué sé yo, 40 decibelios vatio, yo estoy sabiendo que la potencia de esa señal, digamos, se ha multiplicado por 10.000 con respecto al vatio. Y acá tenés, bueno, una suerte de tablita que la hace, o sea, si vos tenés 10 decibelios vatio, la multiplico por 10, si tenés 20 por 100, si tenés 30 por 1000, y así sucesivamente aumenta la potencia. En cambio, si tenés menos 10, te ha bajado un 10%, si tenés menos 20, un 0,01, si tenés un 30, un 0,001, y así sucesivamente es la pérdida de potencia que has tenido con respecto a un vatio. Hay gente que quiere esa información. Llegando la potencia de salida del sistema de transmisión en decibelios vatio. Bueno, la potencia de salida es 20. No, mira vos,
eso quiere decir que soy 100 veces más fuerte, mi potencia en la salida es 100 veces más fuerte que un bar. Entonces, se dimensiona soluciones en base a esa relación. Cuán más potente o cuán menos potente es una señal con respecto a un vatio y se llama decibelio vatio. Para complicarla un poquito, y no complicarla sino generar muchas de los otros sistemas de microondas, si algunas usan decibelio vatio, otras usan decibelio milibar. Acá, esa es la potencia, generalmente se usa la potencia de salida, sí. ¿Cómo? El otro es una relación entre dos potencias y este es una relación de una potencia con un vatio. ¿Es lo que acabo de explicar? Yo no pregunto nunca más. Claro, o acá lo que puedo decir es que en realidad, si vos vas a tener la potencia que vos habrás tomado multiplicada por esto, o está reducida en este factor. Si es que te da cero, si es que te dispara abajo. Acá vos vas a estar marcando atenuación con respecto a un bajo. Y acá va a estar marcando amplificaciones con respecto a un bajo. Ahora, muchos de los fabricantes trabajan con decibelio milibar. Decibelio milibar. Y es el mismo concepto, pero en vez de relacionar con un vatio, lo relacionan con un milibar. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo compro una antena, cada vez que voy a dimensionar un sistema de transmisión, bueno, esa antena me genera una potencia al emitir señales y es capaz de entender las señales recibidas por otras antenas hasta un nivel de atenuación X. Ese nivel de atenuación X es el nivel de atenuación que cada antena es capaz de interpretar. ¿Sí? En el caso de los teléfonos celulares, entre menos 80 y menos 100 y pico de decibelios milibar. Vamos todos a ver el teléfono, a ver qué están teniendo de recepción. Eso está, para que me acuerde, me acerca el teléfono. Vale, buscando ustedes también. Yo de docente, pero a la edad personal, soy de colectivo sí se puede. Ojalá a veces. ¿Sí? Prefiero que yo se el año pasado sí, todo virtual. ¿Qué pasó? Yo tenía estado así, intensidad de la señal. ¿Qué intensidad tenemos vos? Bueno, a mí menos 104. Y aparece un balazo que otro también. Pero obviamente no ahora. Sin deber, sí, sin deber. La lectura tiene que hacer el siguiente.
Mi teléfono tiene, bueno, en este momento está recibiendo señal de lo que tiene que recibir. Más cerca de la moneda de la. En este momento mi teléfono está recibiendo una señal que tiene menos 103 decibelios milivatio. ¿Saben qué significa eso? Que es 103 veces más chica con respecto al milivatio. Pero es que esta antena la antena lo recibe, porque quiere decir que si yo aquí puedo hablar, quiere decir que el teléfono está capacitado para recibir señales e entender. Yo puedo aquí hablar por teléfono, con este nivel de intensidad. Todos los equipos que trabajan con antenas, realmente hay cientos de contra miles de millones del mundo trabajan con antenas. ¿Por qué? Porque está estandarizado. Depende de dónde está el 4G, el país, depende de la antena de fondo, los chinos de gran. Sí, puede ser. Trabajan con menos atenuación. Ahorita fue de la bici, pero esa es una aplicación real de la unidad de medida de decibelio milivatio, igual que la de decibelio bajo, igual que la de decibelio. Son medidas adimensionales que a mí me dan una idea de hasta cuánto tengo atenuada una señal, me dan, no me dan un valor concreto. Puedo saber cuánto está atenuada una señal con respecto a la entrada, con respecto a un vacío y con respecto a la unidad. En base a ello, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué decisión? Bueno, de mejorar o no los transmisores receptores. Capaz que mañana, estoy pensando, pero esto es así, mañana esto funciona con una integración de 200 de y la telco sigue con la misma antena, pero yo me puedo manejar 20 kilómetros, estoy inventando, pero por ahí que todavía existen, ¿no? Además que yo no lo conozco, ¿por qué? Porque hay información que ella se la esconde, trabajo, que yo tengo más lejos, que yo te juro, que yo no te juro, o ahí a Claro, o ahí a Movistar, o ahí a personal, y a veces che, dan especificaciones técnicas, porque me enseñan los chicos, y te voy a hacer la información. De todas maneras, ¿hay alguno que tiene también personal, nadie? Sí, saco alguna información de algunos. Ustedes no. Bueno, vamos más. No termina de entender qué significaba el menos 104 decibelios. No termina bien de entender qué significaba. Significa que es 104 decibelios menor a un milivatio la potencia de fortalecimiento. O sea, está atenuado. ¿Ah? Está atenuado. Está atenuado, claro. Pero aún así puedo hablar. Sí, son los límites de buscar el teléfono, digamos. Eso quiere decir que la señal que te está enviando la torre, desde la torre por el teléfono, se atenúa 104 decibelios de lugar. ¡Wow! Bueno, hay otro tipo de distorsión. La distorsión por retardo se da en los medios guiados debido a la velocidad de propagación de la señal, ¿sí? Ya con esto estoy dependiente de la frecuencia. Amigos,
dependiente de la frecuencia, tiende a ser mayor ese descargo en frecuencia central y menor en los extremos. Así que es crítica los sistemas digitales y sabe lo que se hace. Acá no hay fórmula. Lo que se hace a los equipos, se les pone ecualizadores a los transmisores de los sectores, como así también se les pone filtro pasabanda, o sea, se filtran cierta frecuencia muy alta para mitigar esa situación por retardo. De nuevo, las señales de distintas frecuencias llegan a velocidades distintas, la propagación es distinta. El ruido. Bueno, hay dos tipos de perturbación: la atenuación y la distorsión por retardo. Por retardo se soluciona con ecualizadores. La atenuación se soluciona cambiando el medio de transmisión, cambiando el sistema, poniéndole más amplificadores, poniéndole más repetidores. Y después están las interferencias espurias. A ver, con la atenuación y la distorsión por retardo, digamos, existen, la podemos mitigar. Las interferencias espurias son ondas electromagnéticas no deseables que también meten ruido. Y hay que tener la técnica, la de intermodulación, la de crosstalk, y la peor cosa es la impulsión, porque esa no se puede mitigar. Te cae un radio, se produce, hablando de una máquina eléctrica en la fábrica, se te produce una baja de tensión. Bueno, distintos tipos de cuestiones de forma impulsiva, bueno, lamentablemente te va a dañar los vidrios, sea como sea directamente. Vamos al ruido térmico. Bueno, el ruido térmico es una relación directamente proporcional con el ancho de banda. Cuanto más común, tiene que ver con la agitación térmica de los electrones. Bueno, cuando mayor ancho de banda hay, mayor ruido térmico hay. Por lo tanto, que hagan algún ejercicio, en el parcial aparecerá algún ejercicio, el ruido térmico presente siempre va a ser una constante de Boltzmann, T, que es la temperatura absoluta en grados Kelvin. La temperatura absoluta es la temperatura donde está el cable, por donde pasa el cable, la temperatura ambiente, sumado a 273. O sea que estamos hablando de una constante de 273, de una temperatura que es la temperatura ambiente por donde está el cable, y lo único que varía es el ancho de banda. Es decir, bueno, yo les puedo decir a ustedes calcular el ruido térmico para este ancho de banda en el verano, le puedo calcular. O te puedo decir calcularme este ruido térmico para este ancho de banda en invierno con menos 3 grados. O te ponga el ancho de banda y decir que es jugar. Los problemas de este tipo en el práctico es jugar con pasas del térmico. Nada más que eso. Tengo un ancho de banda de tanto, ¿cuál será el ruido térmico en el otoño a 17 grados? Wow. ¿Qué porcentaje de los datos me puede dañar el ruido térmico? Bien. Después está, o sea que este sí puede haber ejercicio en lo práctico y bueno, se lo estoy diciendo cómo resolverlo. No más que eso. Ruido de intermodulación es un ruido que aparece cuando yo utilizo amplificadores, digamos, lineales, y las señales que yo genero son lineales. Entonces pasa esto. Esto es lo que pasa. Yo, en un amplificador lineal, a la señal la multiplico por un K, esto es un amplificador lineal, bueno, genera esto,
Por lo tanto, aquí prácticamente no hay ruido de intermediación. En cambio, si no es un amplificador no lineal, que el amplificador donde yo, además de la constante, le sumo a linealidades, sí se me van a producir, aparte de la frecuencia fundamental 1 y 2, se me van a ensuciar el espectro como 2F1, 2F2, F1 menos F2, F1 menos F2, y todas estas frecuencias, menos la fundamental 1 y la fundamental 2, son frecuencias espurias que las tengo que sacar ¿con qué? Con filtros. O sea, lo que me pasa es, esta es una señal, ¿sí? Esta va a otra señal que tendría que llegar a dos solas y se me mezcla con las, se me genera una tercera señal que es la suma de F1 más F2. Bueno, lo que tengo que hacer en los equipos es poner filtros. Filtros que hagan que eliminen las señales espurias. ¿Cuándo voy a usar un amplificador no lineal? Bueno, cuando tenga que generar señales con amplitudes muy grandes o cuando tenga que usar sistemas de tiempo real. Son sistemas muy específicos. Lo máximo que puede aparecer acá es el ejercicio de que haya dos señales y que tenga que mostrar cuáles son las señales de punto. Que repite, las señales de punto son las que representan constantes con respecto a la frecuencia original o las que son suma o resta de las frecuencias originales. Después está el ruido por crosstalk, que es un ruido muy conocido por ustedes, digamos, alguna vez habrá pasado, y es cuando las señales se acoplan de un cable a otro. ¿Qué pasó? Sobre todo antes, cuando había la televisión analógica que escuchaban las voces de otra llamada, o cuando llaman en internet dentro de una empresa que escuchan digamos otra señal, escuchan ruido. En la bocina de la computadora a veces se escuchaba el radio. Bueno, ahí hay algún tipo de ruido por crosstalk que también se saca mejorando cableado. Por último está el ruido impulsivo y el ruido, como ya les dije, que lo tengo que evitar, pero siendo cuidadoso. Por ejemplo, en una fábrica tengo que ver bien por dónde lo sacar. Si yo voy a hacer conexiones inalámbricas, tengo que poner la antena principal, bueno, lejos de motores eléctricos, lejos de fluorescentes, lejos de cualquier tipo de elemento que me genere interferencia. Lo mismo, algo re clarito que hacen, muchas veces que va a poner un poder eléctrico, pregunta, al router lo ponen en cualquier lado, lo bien lo ponen abajo. Error garrafal, las señales se propagan de arriba para abajo, el router tiene para arriba. Lo ponen en el lado del aire acondicionado, lo ponen en el lado del cargador, lo ponen en el lado del equipo de música. Todo el lugar donde el router de la casa tiene que estar en el lugar alto, tiene que estar en el lugar. Si querés tener una señal, tenés que tratar que sea lo más céntrico posible, si no, va a tener que poner repetidores. Pero las señales electromagnéticas que genera el router también tienen atenuación por estar, lo ponen encima de la vela. Capacidad de entonces, habiendo hablado de todos los sistemas y habiendo hablado de todo lo que tiene que ver con el ruido,
Bueno, ahora vamos y empecemos a hablar de capacidad de canal. Ya no hablemos de ancho de banda de medio, hablemos de capacidad de canal. Sí, ¿cuál es la capacidad de canal? Bueno, empecemos a acercar a encontrar una forma fundamentada y metodológica para responder a ciertas preguntas. Entonces, antes de hablar de capacidad de canal, vamos a decir que la velocidad de los datos es la velocidad expresada de bits por segundo. Acá en comunicación siempre el bit por segundo, por la cual los datos viajan. El ancho de banda de la señal transmitida, que ya sabemos que está limitada por el transmisor, por la naturaleza de la señal, va a estar medida en Hz. El ruido va a estar medido de acuerdo a la dimensión que yo lo tome, y la tasa de errores es la razón a la que ocurren los errores cuando yo voy a transmitir. O sea, la tasa de error es la cantidad de errores por unidad de transmisión que yo estoy dispuesto a soportar. Entonces, esa variable juega un papel fundamental a la hora de determinar la capacidad del canal. ¿Qué error estoy dispuesto a soportar? ¿Qué nivel de ruido estoy dispuesto a soportar? Y a partir de ahí, con el ancho de banda que tenga, vamos a ver cómo lo codificamos a los datos para convertirlo en señal, y vamos a ver hasta qué velocidad máxima llegamos, que va a ser la capacidad real del canal. Entonces acá, obviamente que hay una aproximación hecha por Discrete que habla del ancho de banda, capacidad del canal teórico, y luego de una vuelta de tuerca aparece el amigo Shannon, el cual nos dice: no, para. Veamos cuál es la relación señal-ruido, porque eso que dice Discrete es cuando él está filmando a Discrete y él cree que todo debe hacer con matemáticas, ¿verdad? O sea, él cree que es multiplicar, y eso sí se da en matemáticas abstractas, pero en realidad hay ruido. Y como hay ruido, va a haber errores. Entonces, no va a ser real la fórmula de Discrete. Pero siempre ustedes tienen que tener en cuenta esto. El objetivo de todo transmisor receptor es que, utilizando un ancho de banda X, pueda transmitir la mayor velocidad posible por la menor tasa de error posible. Eso es lo que buscan todos. Todos quieren meter más cantidad de comunicaciones simultáneas en el cambio de fibra con la menor tasa de errores que sea posible y a la mayor velocidad posible. Ese es el objetivo de todo sistema de transmisión. Entonces, obviamente, que mayor velocidad no se discute, que menor tasa de error no se discute, porque si yo tengo errores, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor cantidad de errores, mayor tasa de retransmisión. O sea, yo uso el ancho de banda para retransmitir el mismo dato. ¿Y por qué necesito que sea con el menor ancho de banda posible? Vuelvo al ejemplo de la clase pasada, siendo muy exagerado. Yo vengo y le digo a Juan Telecom: mirá, para que se comuniquen entre Santiago y Tucumán, vamos a tener un cable de fibra óptica. ¿Y sabes qué? De una gran inteligibilidad, señal, escuchá, lo manda 16 que hagan, hace señal de 2 y video. Vamos a ver a la señalita parcial en color, en 4 dimensiones, en todo lo que ustedes quieran, pero ¿sabes qué? Vamos a usar un ancho de banda tremendo.
¿Y sabes qué? Se van a poder comunicar simultáneamente 8 personas de cada lado del NIC. Entonces, ¿qué consiste? Escuchame 8 y el cable no está loco. Entonces, para llevar a esa relación hacia el otro extremo, decir, claro, aquí pueden meter 5.000 conexiones punto a punto entre 5.000 usuarios o 10.000, uno de 5.000 de cada punta, y poder hacer transmisiones simultáneas sobre 4 pelos de fibra. ¿Por qué? Porque yo tengo que usar solo el ancho de banda 64K gigabits por segundo. ¿Entiendes? Bueno, ya vamos a ver que a eso se llega. Vamos con el amigo Nick, que era un tipo totalmente. Bueno, hemos visto que la velocidad de transmisión era 2 veces W, ya hemos visto a eso. Por lo tanto, si yo tengo un ancho de banda de 1 MHz, la velocidad es 2 megabits, porque estamos usando los niveles de tensión. Uno en un cero, que cada vez se transmite a la mitad del periodo. Entonces, Nick dice: con dos niveles de tensión, de hecho así funcionaba al comienzo un modem clásico de 3300 Hz de ancho de banda, tiene una capacidad de canal teórica de 6.220 Hz. Bien, en ese momento no era ese la real, después de contar con el escritorio, ahora no lo he hecho. Después Nick siguió viendo y la tecnología siguió avanzando y dijeron los fabricantes: ¿saben qué? Nosotros podemos mandar señales con más de 2 niveles. Estas señales mandamos 0 y 1. Si yo tengo 4 niveles, puedo mandar 0, 0, 0, 1, 0, 1. 4 niveles de Nossa, uma outra coisa aí. y si yo tengo 8 niveles de tensión en cada ciclo, pueden meter 3 bits, no 2 ni 1, 3. Y si tengo 16 niveles de tensión, en cada tirita, en cada muestra que antes mandaba un bit, yo puedo mandar 4 bits. Entonces, la fórmula de Nick, todo el mundo teórico, se reconfiguró y en vez de ser 2W, pasó a ser 2W, pero multiplicada por la cantidad de niveles de señal. El logaritmo en base de 2 es la cantidad de niveles de señal. Y obviamente, en cada nivel de señal, ¿cuánto viste más? 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este mismo de 3100, si ahora metía 16 niveles de señal, se iba a 12.200 bits por segundo. Modem con capacidad de 18.600, el mismo se iba a una capacidad de 18.600 bits por segundo. El mismo modem que acá. ¿Por qué? Porque tenía 3 bits por nivel de señal. Así que Nick obviamente llegó a formular su modelo matemático diciendo que en teoría, si yo tengo un ancho de banda W y una cantidad de niveles N por nivel de señal, multiplicando ese W por 2 y aplicándole el factor del logaritmo de los niveles de señales, voy a tener la capacidad del canal teórico o ancho de banda teórico de disco.
apareció Shannon y Shannon llegó a demostrar que el ruido genera errores y que los bits, digamos, se ven afectados. Entonces, luego de hacer desarrollos matemáticos que no vienen a este curso, él llegó a introducir el concepto de ruido y dijo que la capacidad de un canal está condicionada por el nivel de ruido. O sea, lo que lo dice Shannon es, mira, no en la medida que tenga una mejor relación señal-ruido, menos tasa de error va a tener y va a poder transmitir más por la misma, por el mismo ancho de banda. Y si tenés una señal-ruido muy mala, con el mismo ancho de banda, vos vas a poder transmitir mucho menos bits por segundo. Y definió la relación señal-ruido como la relación decibelios, la relación entre la potencia de la señal dividida en la potencia del ruido. Es una razón. Mi señal es 2 veces más potente que el ruido. Mi señal es 100 veces más potente que el ruido. O el ruido es una centésima parte de mi señal. El ruido es una milésima parte de la señal. Entonces el amigo Shannon dijo, bueno, mira, la fórmula completa va a ser el logaritmo en base 2, pero ya no de los niveles, digamos, o cantidad de bits que yo pueda transmitir con señal. Va a ser el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. No me pidan que le demuestre esto, porque no viene al caso. Esto obviamente es un libro de antenas, de transmisión, está todo perfectamente modelado y demostrado. Acá nosotros nos vamos a hacer mucho de fórmula, ¿no? Entonces, ese canal, ese mismo modo de 3100 Hz de ancho de banda, que tiene una relación señal-ruido de 30 dB. ¿Qué quiere decir relación señal-ruido de 30 dB? Que la señal es 1000 veces más alta que el ruido. Si yo le aplico la fórmula de Shannon, la capacidad del canal de Shannon, ese mismo modo que en forma teórica conmigo, con solo niveles sin considerar el ruido, podría transmitir a 6.500 bits por segundo, puede llegar a transmitir hasta 30.894 bits por segundo. Hay otro elemento acá. Nosotros, para bajar la complejidad de esto, ustedes, muchos de ellos son programadores, los otros estudian ingeniería informática, no vienen a ser expertos en señales, el que quiera ser experto en señales de ingeniería electrónica. Llegamos hasta acá, pero ahí dice, este valor es el máximo aún teórico, no totalmente práctico, ya que solo se ha considerado el ruido blanco. Eso lo digo porque alguna que otra vez estuve hablando y tiene razón. Decime, profesor, todavía eso tiene una vuelta de tuerca más. Bueno, nosotros lo tratamos acá. ¿Estamos correctos? ¿Sí? Nosotros llegamos hasta Shannon líquido, que es lo que nos pide el ministerio. Si a alguien le gusta esto, puede hacernos consulta desde ya, pero yo les recomiendo tener un libro determinado, pero esto llega hasta acá. Ahora bien, con esto yo me puedo dar cuenta que para el nivel del ruido dado se puede incrementar, ¿no es cierto?, la tasa, estoy contando la energía de la señal,
incrementando el ancho de la banda. Sin embargo, dice en esta señal, la comunidad, lo que quiere decir similar es que lo que dije hace un rato, no es que yo en la vida real puedo implementar amplificadores de amplificación infinita. Al contrario, estoy condicionado. Y acá hay un suerte de ejercicio resuelto. Esto lo pongo porque siempre quiero dejar una idea para los prácticos. Estoy grabando. ¿A qué piloto? ¿Seguro que está ahí? Bien, acá hay un ejercicio, dice, y en el último slide hay otro. Dice, si usted tiene un canal 220 MHz y utiliza 4 niveles de extensión distintos, ¿cuál sería la capacidad teórica del canal de 10 por segundo a la hora de entonces tenemos 4 niveles distintos, tenemos 80 megabits por segundo. Dice, si al canal del ejercicio anterior tuviese una relación señal ruido, donde la señal es 100 veces más fuerte que el ruido, ¿cuál sería la capacidad teórica de Shannon? Y Shannon dice que si tenés la señal 100 veces más potente que el ruido, puede bajar mucho la tasa de errores y en vez de transmitir 80 megabits por segundo, puede llegar a transmitir hasta 133 megabits por segundo. Ya que acá es jugar un poco con esto, otro típico problema que se puede presentar jugando con la fórmula de Shannon, del límite, del ruido, es la siguiente. Vos tenés el efecto del canal está entre los 3 y los 4 MHz. 3 y 4 MHz. O sea que el ancho de banda que nosotros tenemos es de 1 MHz. El máximo que conocemos es de, que podríamos transmitir según niveles de alta y baja tensión, con 1 MHz, ¿cuánto sería? Con 1 MHz. El primero que hemos estudiado, 2 megabits por segundo. Wow. Dicho eso, acá hay una relación señal-ruido de 24 quiere decir que 250 veces más la señal del ruido es potente, despejándolos acá. Por lo tanto, mirá vos lo que podría lograr transmitir a 8 megabits por segundo. Claro, entonces si yo a un alumno cualquiera le digo, mirá, según mí, según Shannon, según Shannon, vos me transmitís 8 megabits por segundo, viene el señor y me dice, pero escuchame, si vos acabas de enseñar que podés transmitir un bit en 1, aquí hay un bit en 0 abajo, ¿cómo puedo hacer yo para transmitir 8 megabits? Y ahí, digamos, el problema es al revés. Vos vas con Shannon al máximo teórico posible y volví a mí para que diga cuántos niveles necesitas para lograr ese máximo. Porque cuando vos vas a el ahora, el transmisor receptor va a tener que decir que tiene señales con 16 niveles. Esa es la del 19. Esa es transmisor receptor. Entonces, vos partís de un valor muy alto, máximo que vos querés llegar con nivel señal ruido máximo que querés llegar. ¿Es porque tengo sueño? Para indicarle en un MISTI cuántos niveles de tensión va a tener ese transmisor receptor.
En la vida real, cuando se elaboran estas soluciones, se tienen en cuenta otras variables. Pero esto acerca demasiado al ejercicio que se hace con respecto a el ancho de banda y la capacidad del canal y la relación que tiene con el ritmo. Bueno, ya se supo, son las 8, así que